Mejor que hablar de Cristo es dejarlo a Él hablar con sus propias palabras. Amar a Dios, amar al prójimo, seré como Cristo es mi destino. Guía mi corazón, oh Jehová, por tus caminos, amándonos por la palabra de Dios. Soy tu servidor en Cristo, Eric Martínez, y esto es Amándonos por la palabra de Dios. No vamos a hablar de un pan de trigo, ni de centeno, ni tampoco de estos con que se hacen los teteros, pan de cebada, ni siquiera de yuca. Vamos a hablar de el verdadero pan de Dios, un pan hecho de vida que bajó del cielo. Ese es Jesucristo. Pero antes de hablar de él, saben ustedes que conviene avivar nuestro espíritu y al mismo tiempo elevar alabanza, adoración a nuestro Dios y Padre, al mismo Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Jehová de los ejércitos. Y lo hacemos siempre con cánticos nuevos. Este es uno que Él me regaló y ya he compartido antes con ustedes. Canto a Jehová, esta alabanza nueva, mi Dios, alegre estoy en mi hacedor, Hijo de Sión, nacido de tu promesa en Cristo, soy ante tu trono, espero hoy. Hermoseaste mi vida con tu salvación, por tu gracia y tu gloria los santos cantamos hoy. Grande, fuerte, reinas para siempre, Jehová, Jehová, Jehová. Solo tú eres enaltecido, Jehová, Jehová, Jehová. En los cielos y en la tierra te bendeciré. Canto a Jehová, esta alabanza nueva, mi Dios, alegre estoy en mi hacedor, Hijo de Sión, nacido de tu promesa en Cristo, soy ante tu trono, espero hoy. Hermoseaste mi vida con tu salvación, por tu gracia y tu gloria los santos cantamos hoy. Grande, fuerte, reinas para siempre, Jehová, Jehová, Jehová. Solo tú eres enaltecido, Jehová, Jehová, Jehová. En los cielos y en la tierra siempre reinarás. En los cielos y en la tierra te bendeciré. Aleluya. Vamos a la palabra de Dios. Jesucristo, conocido como Él mismo se presentó. Esta es una de las virtudes que tiene el Evangelio de Juan, que resalta a Jesús mismo dándose a conocer en sus distintas facetas, como Él quiere presentarse delante de los hombres. Un evangelio que exalta no tanto los milagros y las señales de Jesús, sino Él mismo dándose a conocer. Vaya, aquí la luz está, como siempre, fallando. Bien, vamos a la escritura. Estamos ubicándonos entonces en el capítulo 6 del Evangelio de Juan. Repito, Jesucristo, Él mismo va a darse a conocer. Así que presten atención porque va a hablar el Señor por su palabra eterna. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales,
sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Detengámonos aquí un momento antes de continuar. El contexto habla de esto que acabamos de leer, es que había sucedido aquel milagro de la multiplicación de los panes, donde él había alimentado muchas personas y después de haber atendido a esta gente de esta manera sobrenatural, él se retiró y la gente lo estaba buscando. Por eso él dice, ustedes me buscan no tanto por quién soy yo, no tanto porque comprenden quién soy yo en virtud de las señales que hice para demostrar por esas obras que yo no viniste solo sin respaldo, sino que a mí Dios me envió y me dio el poder y la sabiduría para hacer todas esas señales, milagros y prodigios, las cuales tienen un solo propósito, darme a conocer a mí. Pero ustedes no me buscan por quién soy yo, sino porque yo les di pan en su entendimiento. Imagínense un hombre que de unos cuantos panes y apenas 2 peces alimentó a más de 5.000 personas, ¿no, chico? Dice la gente en su corazón, como hoy día también, que piensan que Dios es un ser extraordinario, pero que solamente lo necesitamos para usarlo, para que cubra nuestras necesidades como ellos. Jesús, que conoce el corazón de los hombres, porque es Dios, eh, aun cuando estaba en carne y sangre, no perdió esta doble naturaleza celestial y terrenal. Conocía a los hombres y por eso le dice, ustedes me buscan a mí porque yo les di de comer. Y dicen en sus corazones, no, este es el que necesitamos. Imagínate, un hombre que es capaz de hacer eso, nos va a alimentar siempre. Y él nos va a quitar el afán de las preocupaciones de dónde vamos a conseguir alimentos, bebida, etc. Y por eso me buscan por un interés material. Entonces se le aprovecha, conociendo el corazón de ellos, para decirles que lo realmente importante no es buscar a Dios por lo que Dios da, sino les dice, enfóquense, que la profesión de ustedes en cuanto a la fe sea trabajar. Pablo hablaba de que nuestra fe es como una profesión, la cual debemos ejercitarnos en esa profesión. Y él dice, bueno, trabajen no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. Busquen las cosas espirituales, las cosas eternas, las cosas de los cielos, las cosas que vienen de Dios, el conocimiento de Dios primeramente. Antes, como está escrito, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Estas también son palabras de Jesús. Eso es lo primero que debemos buscar. Y no por las comidas que perecen. Y ya de esto la escritura nos enseña como una figura y habla un poco de esto más adelante en este relato bíblico, en la intervención que hace Jesucristo. Encontramos que en el pasado Dios, cuando sacó al pueblo de Egipto, el pueblo de Israel, los alimentó durante cierto tiempo con un maná. Era una cosa que tenía como características de una hojuela, como de un cereal, y que bajó del cielo. Dios se lo dio a ellos para alimentarse, pero le dio un mandato: no acumulen de este maná, sino reciban el pan diario, cómanlo, disfrútanlo y no guarden para mañana, porque mañana voy a tener una provisión. Esto anunciaba la misma enseñanza de Jesús, que no se afanen por el día de mañana, por lo que han de comer, lo que han de vestir. Ya era una figura de lo que Cristo vendría a enseñarnos. Entonces él le dice, tampoco se preocupen por este pan diario, porque no importa cuánto compren, al final, si no se lo consumen, se va a podrir como se pudrió aquel maná, se va a desperdiciar. Y eso en el fondo no es lo que ustedes necesitan, no es lo más importante en sus vidas.
Es necesario, pero no es lo más importante, porque yo he venido, dice Jesús, a darle otra clase de alimento que les va a dar vida espiritual, que es una vida que enriquece, que es una vida que te comunica con Dios para proveerte no solamente del pan diario, sino de muchísimas otras cosas que Él constituyó como una herencia para nosotros los que hemos creído en Dios Padre mediante Cristo Jesús. Entonces Él dice, trabajen por eso. No me tengan a mí ni a mi Padre como un instrumento para satisfacer sus necesidades materiales o físicas, porque nosotros no somos para ser usados, nosotros somos guiadores, nosotros somos salvadores, nosotros somos los que damos vida, nosotros somos los que enderezamos los caminos, los que traemos toda clase de provisión para ustedes. Entonces, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. Y hace una precisión, y es que esa comida eterna la da solamente una persona. Esto no lo vas a conseguir tú en el Feng Shui, ni en la nueva era, ni en la brujería, ni en la esotería, ni con los agoreros, ni con los adivinos, ni con el tarot, ni siquiera esforzándote 24 horas al día trabajando, ni teniendo muchas posesiones, ni nada de eso. Solamente ese alimento viene por una sola vía, por un solo camino, y ese camino es el Hijo del Hombre, que es Cristo mismo. Él les dará ese alimento que comunica vida eterna, que no perece. Porque a este señaló Dios el Padre. Es decir, hay una instrucción en el corazón de Dios que nos fue comunicada. El único alimento que no perece, que da vida permanente y vida eterna, es el que van a recibir ustedes a través de mi Hijo. Esa es la instrucción de Dios. Así que cualquier otra vía es salirse de la voluntad de Dios Padre. No importa cómo disfracemos el alimento que pretendamos percibir. Hay algunos que perciben un poco de Cristo para, digamos, cumplir la formalidad del mandato de Dios, pero combinan este alimento con otros alimentos, no sé, con sabiduría de este mundo, otros con otras formas de creencias espirituales, siguiendo a otras deidades, y piensan que esto también sirve y satisface digamos, la instrucción de Dios, pero no. Uno solo es el proveedor que da vida eterna, que da el pan que no perece, y es mi Hijo. A ese fue el que señaló Dios. Si buscan en otra fuente, se salen de la voluntad de Dios, es lo que Jesucristo nos está comunicando. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? ¿Qué debemos hacer? Y Cristo hace una precisión, porque la mente de estos que hacen la pregunta era una mente que estaba instruida por el viejo pacto, por la ley, en donde se debían hacer muchas obras, muchas cosas, muchos rituales, lavarse las manos, vestirte de tal manera, no trabajar tal día, en fin, un montón de cosas por hacer. Y ellos pensaban que para agradar o inscribirse en la fe en Cristo, necesitaban hacer obras. Ahora dime cuáles son esas obras según tú, Cristo, que debemos hacer. Y Cristo hace una precisión en cuanto a eso. Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios. Presten atención porque esto va a aclarar muchas cosas de lo que se malentiende dentro de las congregaciones denominacionales. Esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. ¿Cuál es la única obra de Dios? Que creamos en Jesucristo, quien es aquel que Dios envió. Esa es la obra de Dios. Pero escuchamos a veces enseñanzas distorsionadas. Hay que trabajar en la obra. ¿Y a qué obra te refieres? Porque hacer una vigilia no es trabajar en la obra. Practicar ayunos no es trabajar en la obra.
eh, acomodar el templo, ensancharlo, ponerlo más lujoso, más grande. Eso no es trabajar en la obra. Nada de eso es trabajar en la obra. Hacer danzas bonitas, hacer aquello, hacer esto. Ojo, esto no es malo, pero no es la obra de Dios. La verdadera obra de Dios es lo que dice Jesús, es que creamos en Él, el único que Dios envió para reconciliarnos con el Padre. Entonces, una verdadera obra de Dios para creer en Cristo es mediante la predicación del Evangelio de Jesucristo, porque esto es lo que hace que la palabra entre, se escuche y nazca la fe en Él. Y así la persona puede creer, primero recibir por lo que escuchó y creer en Cristo, entendiendo que creer va mucho más allá de aquel creer que pueden tener hasta los demonios, de conocer sencillamente quién es Cristo. Creer implica, además de recibirlo, conocerlo cada día más, amarlo como teniendo sus mandamientos y guardándolos, obedeciéndolos, viviéndolos como códigos de vida insustituibles, que vinieron a sustituir lo que no debía estar en nosotros. Eso es creer. Obedecer fundamentalmente porque amamos a aquel que nos da el mandamiento, obedecer, que es Cristo, mandamiento que ni siquiera es del mismo, como él dice, todo lo que yo les hablo no es mío, sino de mi Padre. Así que habla de una coinonía perfecta entre Dios Padre y Jesucristo para darnos a nosotros un mensaje. Entonces, respondió, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Así que por ejemplo, la figura de la que se conoce como la gran comisión de ir y hacer discípulos es una obra la más excelsa y la más importante para que las personas puedan creer en Jesucristo y la fe en ellos puedan hacer recordándole las palabras que dijo Jesús, como yo hoy le estoy recordando a muchos y a otros que están escuchando por primera vez la palabra de Dios, porque es Cristo mismo quien está hablando. Esa es la obra de Dios. Todo lo demás son flores, son adornos, bonitos, algunas veces necesarios para alegrar el alma, pero no traen salvación, sino todo aquello que nos permita creer fielmente en Jesucristo, tal como Jesucristo se presentó a sí mismo, y no lo que muchas personas nos imaginamos de Cristo, de lo que pueda ser Cristo. Porque hay que imaginarse algo de Cristo cuando el mismo Cristo se nos presenta en los evangelios y también se nos da a conocer en el antiguo pacto, en el Antiguo Testamento, y toda la doctrina que desarrollaron sus apóstoles y profetas en el Nuevo Testamento. Así que no hay que imaginarse nada de Cristo porque Dios mismo se da a conocer. Y continuó con la palabra. Le dijeron entonces esa es la obra de Dios, creer en el que tú has enviado. Le dijeron en el 30, dice, le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Aquí está una mentalidad esencialmente judía. En 1 de Corintios capítulo 1, los versos 20 y pico, 22, 21 en adelante, habla de que los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Era una característica en la mente judía de que para validar si alguien era de Dios o no, tendría esa persona que hacer muchas señales, muchos milagros, muchos prodigios, para ellos certificar si realmente son de Dios. Hasta este punto, Cristo ya había hecho varias señales importantes. Su sabiduría y las obras que luego comunicaría, por ejemplo, la multiplicación de los panes que acababan esta misma gente de ver y todavía piden señales en una mentalidad que no es conforme a la de Dios. Porque si los judíos piden señales y los griegos, hoy día hay muchos guiados por el espíritu de Grecia, es una verborrea interminable tratando de explicar a Cristo
buscando sabiduría y escuchando a todo el mundo cuando tienen al mismo Cristo y a los apóstoles y a los profetas, pero eso no les basta. Ellos quieren más sabiduría. Yo he tenido, por ejemplo, reuniones donde yo he enseñado la palabra y la gente dice tonterías como esta. Ah, eso ya yo lo había oído y eso yo lo sabía. Esa es una expresión de un espíritu griego, como los griegos. Cada día buscan más sabiduría, pero no sabiduría del cielo, sino cosas nuevas, cosas que adornen su oído, aunque sea que los engañe, porque les parece que lo que ya tienen de Cristo o de Dios en su palabra no les es suficiente. Pero ¿por qué no les es suficiente? Porque no les ha aprovechado, como lo dije en el mensaje pasado. ¿Por qué? Porque no han entendido el mensaje con fe. Yo les aseguro que si yo vuelvo a leer esta palabra que le estoy leyendo ahora, mañana, el Señor mañana me comunica más sabiduría de la que hoy yo estoy comunicándoles a ustedes por Cristo mismo. Dice, ¿qué haces tú para que te creamos? Y fíjense que Cristo no le responde directamente a él. Y esto nos da a nosotros sabiduría de que no nos embarquemos en el discurso o en el tubo por los que nos quieren meter la gente que no conoce a Dios. Que a veces nos presentan desafíos y preguntas tan tontas o tan incorrectas en cuanto a la fe o torcidas sus intenciones que pretenden que uno se enganche en responder esas tonterías. La sabiduría de Cristo es demasiado grande. No respondió esto directamente, sino miren lo que dijo. Ellos continuaron diciendo, ¿qué obras haces tú? Entonces anteponen su antepasado, como desafiando a Cristo. Vamos a ver si tú eres mejor que nuestros antepasados para nosotros creer en ti. Y les dice en el verso 31, nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo, de cierto, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Aquí responde varias cosas al mismo tiempo. No fue Moisés el que dio el pan del cielo, fue mi Padre que le mandó el maná, y como una figura de lo que luego Dios enviaría, no ese pan maná, esas hojuelas que duraban un día, sino que el pan que yo voy a enviar, que es mi Hijo, es un pan eterno que permanece y que además los nutre a ustedes de vida. Y ese mismo Padre que les dio maná y no Moisés en el desierto, ahora es ese mismo Padre el que os da el verdadero pan del cielo. El maná no era el verdadero pan del cielo. El verdadero pan es Jesucristo, el Hijo de Dios. Ese es el verdadero pan. Ese es el pan que tú y yo debemos desear, tener y comer cada día. Eso no se come una sola vez. Habla de una relación continua, permanente, eterna con Cristo una vez que lo recibimos. Porque continúa Jesucristo hablando, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Esto es muy importante. Inclusive Juan en una de sus cartas dice que a Jesucristo hay que conocerlo como aquel que estuvo desde antes de la fundación del mundo con el Padre, viviendo con Él, estando con Él, siendo Dios como Él. Y ese bajó del cielo. Porque dice el mismo Juan en una de estas cartas, le decía, que el que no crea que Jesucristo bajó del cielo y se hizo carne entre nosotros, el que no crea esto, ese es una forma de conocer que en esa persona está operando el espíritu del anticristo. Es decir, en él no está el espíritu vivificante de Cristo, ni está el Espíritu Santo. Así que esto es muy importante reconocer que Jesucristo no es un simple hombre nacido de mujer, sino es un ser que vino
que ya existía y que vino desde la eternidad, desde el mismo cielo, del trono de la gracia, a estar con nosotros. Y ese es el pan de vida y su nombre se llama Jesús. Jesús, a quien Dios hizo después de su crucifixión y resurrección, lo hizo Señor y Cristo. Una vez que resucitó, que murió en la cruz y resucitó de entre los muertos, Dios lo constituyó Señor y Cristo de todos, no solamente de los judíos, sino también de todo el mundo. Continuamos. En el verso 34. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. En el 35 Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. Aquí está. Incorpora su identidad igual a la de su Padre. Yo soy. No es algo que fui, no es algo que seré. Yo siempre soy. Yo soy como su Padre, el pan de vida. Ese es el que tiene que comer. El que viene a mí nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Así que Jesucristo habla, si ustedes quieren realmente comer del pan de vida, ese soy yo, Jesucristo. En ese momento, así viéndolos cara a cara, lo tienen frente a ustedes. Y dice, el que viene a mí, y el decir el que viene a mí significa o llama o debe entenderse como la disposición de nuestra voluntad de buscar a Dios. Hay un movimiento intencional, hay una actuación activa, viva de nuestra parte, de nuestra alma, de desear venir a Cristo. Y sabemos que ese deseo no se produce si el Padre no lo atrae, no nos atrae a Cristo. Nadie viene a mí si mi Padre no lo atrajere. Está en este mismo capítulo 6. No creo que por razones de tiempo lleguemos hasta el 60 y pico que está por allí. Entonces, habla de que debes tomar una decisión consciente e intencional de venir a Cristo. Y esto pasa por dejarte convencer, por romper las barreras del orgullo, de tus propias opiniones, de tus propios intereses, para venir y rendirte a los pies de Cristo. Y estas barreras no se rompen, sino cuando se produce, en primer lugar, aquello que impide que tú vengas a Cristo. Y es el arrepentimiento. Si no nos arrepentimos de la vida separada de Dios, nadie va a tener el deseo de venir a Cristo. Y dice la Escritura, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Así que no basta solamente en venir, como muchos entienden y mal enseñan, que basta con que tú recibas con una oración llamada la oración del pecador, que algunos tienen como un ritual o una formalidad dentro de algunos cultos cristianos evangélicos. No sé si en otras partes se hace esto, de decir que reciben a Cristo como su Señor y Salvador, y así vinieron a Cristo. No, Cristo pone una condición adicional y eterna que nunca cambia, que debe permanecer en el tiempo. Habla de seguir comiendo del pan que es Él, un trabajo o una profesión que nunca termina. Y el que en mí cree, ahí está, creer en Él todos los días de nuestra vida, y eso pasa por comer de Él, de su cuerpo y de su sangre todos los días mientras existamos aquí en la tierra de los vivientes. Y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Ahora, cuando combinamos lo que dice Jesús recordando sus palabras anteriores, por ejemplo, en el Sermón del Monte, él dice, bienaventurado los que tienen hambre y sed de justicia,
porque ellos serán saciados. Aquí Dios nos dice, la única forma de saciar esa hambre y esa sed de justicia es comiéndome a mí, que soy el pan de vida, todos los días, recibiéndome, buscándome, recibiéndome y creyendo diariamente en mí, obedeciendo mis palabras, demostrando su amor por mí, obedeciendo mis mandamientos. A Cristo no le ama quien quiera como quiera. Cristo fija un norte. A mí solamente me ama quien tiene mis mandamientos y los guarda. Esta es la forma de demostrar que realmente creemos en Él. Y vivir con los mandamientos de Cristo, que son los mandamientos del Padre, porque ya se los dije que Él no habló nada que su Padre no le mandara, no le dijera, inclusive hasta cómo lo tenía que decir. Así que son mandamientos de Cristo que su Padre le comunicó para dárnoslos a nosotros, porque Dios lo señaló a Él como el camino para darnos a conocer al Padre. Entonces, comiéndolo a Él es la única forma de saciar esa sed de justicia. Si hay algo importante para Dios en nuestro estilo de vida para demostrar que somos de Él, como para darle gloria a Dios y dar testimonio de que somos discípulos de Cristo, es obedecer la voluntad de Dios cumpliendo los mandamientos de Cristo. Esa es la única forma de amarle. Y esto es justicia. Repito, buscad primeramente que el reino de Dios y su justicia. ¿Y cómo se busca esa justicia primeramente? Teniendo los mandamientos y guardándolos, poniéndolos por obra. Y el que hace esto ya no tiene más ni hambre ni sed de justicia, porque la misma justicia del reino de Dios, que es en Cristo mismo, la estamos viviendo. O Él ejecutándola o poniéndola por obra por medio de nosotros. Y ya al entender la verdad, somos libres de toda mentira y vivimos en la justicia que verdaderamente agrada a Dios, sin tener nosotros que imaginarnos cómo es la justicia de Dios o que debería ser de esta manera o de otra manera. Vamos a continuar aquí. Se volvió a ir la luz, pero que nada nos detenga. Bueno, voy a hablar así para poder ver con esta luz natural que poco me llega. Continuamos con la palabra. En el verso más os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Había una dificultad, igual que pasó en el pasado. Dios estaba presente con ellos y se manifestó de muchas maneras y aún mucha gente no le creyó, por los cuales mucha de esa generación en el desierto quedó muerta por no creerle. Ahora la muerte por no creer en Jesucristo no es una muerte tal vez física, aunque puede conducirte a la muerte física, pero sí es una muerte espiritual, como dice en Juan capítulo 3, el que no cree en mí ya ha sido condenado. Y la razón de esta condenación pasa porque la luz que es Cristo que vino al mundo, ese pan de vida vino al mundo, y los hombres prefirieron más las tinieblas, las obras malas que hacían los pecados, que la luz que es Cristo. Porque tenían miedo de que si venían a Cristo, pues tendrían que dejar sus pecados y sus pecados saldrían a la luz. Y la gente que peca y hace el mal no quieren que sus obras malas sean vistas y por supuesto tampoco reprendidas ni por Dios ni por los hombres, porque esto los llena de vergüenza. Entonces, hay una condenación para los que no creen. Y él dice, ustedes me están viendo en este momento. Hoy yo le estoy predicando las palabras de Cristo y tal vez algunos no van a creer. Entonces, no es Cristo que te va a condenar, porque Él no vino a condenar al mundo. Él vino a salvar al mundo. Pero los que escuchan la palabra de Dios y no la creen, dice Jesús, yo no los voy a condenar porque no crean mis palabras. Ustedes mismos se están condenando.
al no creer mis palabras. Y a los que no quieren oír mis palabras, dice Jesús, la misma palabra que les he hablado y que ustedes no quieren oír es la que los va a condenar a ustedes. Recuerden, Cristo no vino a condenar el mundo, vino a salvarte. Nunca te olvides que eres el pan de vida. Y un pan da vida, alimenta, pone robusto, te hace ser mejor, te da una identidad celestial única que te da acceso a toda una herencia. Entonces dice la Escritura, ¿dónde estábamos por aquí? Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. En el 37, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que a mí viene, no le echo fuera. Así que quiero que entiendan un misterio. Todos los que hemos venido a Cristo, no hemos venido por nuestra propia voluntad. Porque yo escogí a Cristo como mi Señor, como mi Salvador, como mi Redentor. No. Cristo te va a recordar, no, ustedes no me escogieron a mí. Yo los escogí a ustedes. ¿Y saben por qué Cristo nos escogió a nosotros? Porque su Padre primero nos escogió para que fuésemos de Cristo. Le dijo a Cristo, mira, Eric, en el caso mío, Eric, él es tuyo. Recíbelo, Cristo. Yo le he convencido por mi espíritu de que él tenga su fe en ti. Él es mío, yo te lo doy para que él cree en ti. Recíbelo. Y este es porque todo lo que el Padre me da, así que yo soy de Cristo porque el Padre me entregó a Cristo y ahora yo soy esclavo de Cristo. Soy de Él, le pertenezco. Sobre todo cuando sé que por amor y por obediencia a su Padre me compró por un precio de sangre. Dio su vida por mí. ¿Cómo no voy a ser de Él? ¿Sabes que el mismo Dios, Hijo de Dios, haya venido del cielo solamente a morir por mí? Ay, qué privilegio tan grande cuando yo ni siquiera lo merecía. ¿Cómo no voy a ser de Él? Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que viene a mí no le echo fuera. Así que si soy de Cristo, ten por cierto que ya ese es un acuerdo celestial entre el Padre y el Hijo para que Jesús me recibiera. Y dice, ahora que Eric es mío, así como Pedro, María, Juan, no sé cómo te llamas, cuál es el hermoso nombre que te colocaron, pero más hermoso es el nombre espiritual que te quiere poner Dios o que ya te puso. Es que Él, una vez que te tenga, Él nunca te va a apartar de Él. Jamás. Tú eres mío, Eric. Esta es una boda, esto es un matrimonio, Eric. Lean el capítulo 5 de Efesios. Así es la relación de Cristo conmigo, que soy su iglesia, como un matrimonio. Él me cuida y me sustenta, y al igual que el marido y su mujer son una sola carne, yo soy un solo espíritu con Cristo. Yo no soy novia de Cristo. Yo estoy profundamente unido a Él y con el Padre. No hay una unión más profunda que la que Cristo, por su obra y por su llamado, y porque acepté esa invitación, se formalizó una boda extraordinaria que ahora la vivo con compromiso, como Él se comprometió por esta palabra, a no separarse de mí. Y al que a mí viene, no le echo fuera. Yo no soy novia, soy esposa del Cordero. Esto es un misterio, ¿no? Que un hombre diga esto, pero esto es hermoso. A ver, ¿dónde estábamos? Ok. Y esta es
Ya, Y esta es la voluntad. No le echo fuera, el 38. Me había perdido un momentico. Porque he descendido del cielo, vuelve a repetir esto es muy importante en cuanto a la fe, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Entonces él fija una pausa. Yo no vine aquí a establecer un reino mío de mi propia voluntad. Yo he venido a traer al reino de Dios a la tierra. Yo no he venido a hacer mi voluntad. Yo vine a hacer la voluntad del que me envió. Y esto es lo que marca una pauta súper importante y que delinea el comportamiento nuestro viendo a Cristo. Nosotros no vivimos para nosotros mismos. De hecho, Jesús dice, el que yo tengo que morir a mí mismo para poder vivir para Cristo. Cristo murió en sus deseos, en sus anhelos, no sucumbió a ninguna tentación aquí en la tierra, sufrió dolores para ser formado en obediencia con el propósito de ¿qué? De siempre honrar, vivir para aquel que lo envió. Ahora a mí me envía Cristo, yo debo morir por Cristo y hacer la voluntad de Cristo, porque no es exactamente la voluntad de Cristo, sino la voluntad del Padre. Aquí está la conexión en donde los tres, tomándome como ejemplo, somos uno. Padre, dice Cristo, tú en mí y yo, Cristo, en ellos, mis discípulos, para que todos estemos en una unidad perfecta. Así que si yo pertenezco a esa unidad con Cristo y con el Padre, ya yo no puedo vivir para mí, vivo para Cristo, porque vivir para Cristo es vivir al mismo tiempo para Dios. Cristo dice, el que me ve a mí, no me ve a mí. El que cree en mí, no cree en mí, sino en mi Padre. Y el que me ve, ve a mi Padre. Es una entrega por otro. Ese es el verdadero amor. No vivir para uno mismo jamás. El egoísta no tiene cabida en el reino de Dios. El que piensa solo en sus propios intereses y peor aún que para alcanzarlo debe hacerle daño, engañar, manipular a otros, no tiene cabida en el reino de Dios, aunque esté disfrazado como esté disfrazado, aunque tenga un lenguaje religioso de cualquier naturaleza o títulos de hombre impuestos hasta por superungidos, no tiene cabida en el reino de Dios, se engaña a sí mismo. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió. Vamos a ver cuál es la voluntad de Dios. Que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esto nos recuerda las palabras del mismo Jesús. Yo soy el buen pastor. Para que Jesucristo haga la voluntad del Padre es que Él recibe a todo lo que el Padre le da y él no, ninguno de los que son de él va a dejar que se pierda. Y el propósito es sostener la vida en Cristo. Cristo es la vida misma y él quiere esa vida comunicárnosla y permanecer en nosotros con el objeto de la resurrección, que comenzó cuando creímos en Cristo. Cuidado, la resurrección no opera solamente en el día postrero. La resurrección es un camino. Cuando yo creo en Cristo, ya he resucitado, he pasado de muerte a vida. Sigo creyendo en Cristo y no moriré jamás, pero el día de mi muerte física en la tierra va a operar el camino final de una resurrección que es Cristo la resurrección, que nos acompaña permanentemente y recibimos un cuerpo glorificado para entrar en las dimensiones celestiales. Y esta es de la voluntad de mi Padre, que aquel que no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y el que no nos perdamos es un trabajo que también está en las manos de Cristo, como el buen pastor. El buen pastor, este buen pastor, el príncipe de los pastores, que es Jesucristo,
Al que tú tienes que escuchar más que a tus pastores terrenales, no es que no lo vas a escuchar, pero es que tienes un pastor que es más importante que tu pastor terrenal. Y es este buen pastor, que es Jesucristo. Él sí, como buen pastor, está dispuesto a dar la vida por sus ovejas. Y él conoce a cada una de sus ovejas. Muy bien. Y las ovejas de Cristo oyen su voz. Reconocen la voz de Cristo por sus palabras, en su justicia. Si alguien viene aparentando tener la voz de Cristo, es una oveja verdadera, un discípulo de Cristo, esa voz se parece a la de Cristo, pero lo que me dice no se corresponde con las palabras de Cristo. Eso es un impostor, porque no está operando dentro de la justicia de Dios conforme a la palabra. Así que las ovejas conocemos la voz de Cristo y de allí la importancia de tener los mandamientos, porque jamás Dios, Jesucristo, te va a pedir algo que no sea conforme a su propia palabra. Y eso te da a ti seguridad. Continuamos. Y esta es la voluntad del que me ha enviado. Estoy en el 40. Que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. Esto tiene que ver con la resurrección que dijo en el verso anterior, en el 39, sino que lo resucite en el día postrero. La resurrección está unida a una vida eterna. La vida eterna tiene que ver con el nuevo nacimiento. Ya yo no soy más terrenal, soy espiritual. Y espíritu nacido de Dios. Una obra de Dios. No conforme a carne, no conforme a la voluntad del hombre, no conforme a linajes. No. Un nacimiento directo, ordenado, de la simiente misma con la sustancia de Dios. Espíritu. Y los espíritus somos eternos. Y un espíritu que somos hechos a imagen del espíritu de vida, que es Jesucristo. Así que tenemos, por ese espíritu de Cristo, vida eterna. Y esta es la voluntad del Padre. Yo quiero que ustedes, los que son discípulos de Cristo, los que creen en Él, tengan vida eterna. Que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna y yo le resucite en el día postrero. Así que la resurrección tiene que ver con la vida eterna. Aquí en la tierra que comenzó, yo tengo vida eterna ya. Y continuará esa eternidad cuando este cuerpo, esta tienda física parta de este mundo. La eternidad no se acaba, continúa, solo que con otra vestimenta, con otro ropaje. Esto es muy importante entenderlo, sobre todo en la guerra espiritual. ¿Cuántas veces los demonios, en los enfrentamientos que he tenido y a sus secuaces aquí en la tierra, impíos que le sirven al mal, me han amenazado de muerte? Pero la palabra es muy clara que nos da identidad y firmeza. Estuve a punto de matarte, me dijo una vez un demonio. Te voy a matar, me han dicho otros. Y que le han depuesto la palabra. Tú no me puedes matar, porque yo tengo vida eterna. Mire, eso es como echarle picante a alguien en los ojos. Eso no aguantan la palabra y se van humillados y entendidos de alguien quien sabe quién es en el Señor y quién soporta mi vida eterna, quién está en mí y operando a través de mí. Vamos 49 minutos. ¿Qué les parece si mañana mismo continuamos con este tema? Quedamos en el verso 40. Por razones de tiempo, no quiero cansarlos. Quiero darles tiempo a que coman, digieran, quiero decir, las palabras de Cristo y esta pequeña reflexión que acompaño, nacida del Espíritu del Señor. Porque no quiero hablar por mi cuenta, quiero hablar
por la cuenta de Cristo, que es hablar por la cuenta del Padre. Si Dios quiere, viviremos y nos seguiremos amando por la palabra de Dios. Dios les bendiga y Dios les guarde siempre.